Vamos a una nueva clase del curso Medicina y Salud, que va a tratar de un tema que sin duda alguna es probablemente el motivo de consulta más frecuente que podemos encontrar en la práctica médica. Si estableciese una encuesta para preguntaros cuál es el motivo principal por el que la gente va a la consulta del médico, seguramente muchos acertaríais, pero vamos a tratar del dolor. El dolor. Claro, como al médico me duele la pierna, me duele la rodilla, me duele la cabeza, me duele un ojo, me duele el corazón, me duele el estómago, me duele. Y entonces, claro, hay que empezar diciendo que el dolor es un síntoma, no es un signo, es un síntoma. Y siempre hacemos la distinción en medicina entre síntoma y signo. El síntoma es algo subjetivo. Ya sé, estáis pensando que qué le pasa aquí al rótulo de medicina. No, esto es un artefacto que viene como consecuencia que le está dando el sol. Cuando el sol se vaya moviendo, conforme vaya avanzando la clase, probablemente si el sol se va moviendo, esto irá desapareciendo. Si lo ponemos así, que interfiera el sol, pues esto se verá bien. Bueno, es un pequeño artefacto, sí que os estabais dando cuenta. Bueno, pues volvemos a la clase, no os distraigáis. Estábamos hablando de síntoma y signo. Signo es algo, como decíamos, objetivo, se puede objetivar, pero el síntoma no. El síntoma es algo subjetivo, lo refiere el paciente y el médico se lo cree más o menos, pero no tiene una manera clara de verificarlo, de objetivarlo o de medirlo. Y claro, con diferencia, el síntoma principal que lleva a los pacientes a la consulta de un médico es que me duele, tengo dolor. Claro, ahí viene el primer encontronazo con el médico, es decir, ya os digo, y vosotros lo habéis experimentado como pacientes, que tenéis la percepción de que el médico nunca se toma en serio vuestro dolor. El médico, los médicos en general, tendemos a minimizar el dolor del paciente. El paciente, desde el punto de vista del médico, es un quejica, se queja demasiado. Sobre todo si no encontramos aparentemente una causa objetiva. Si la persona viene porque se ha amputado un brazo y que le duele, pues sí, nos lo creemos, esto tiene que doler mucho, se ha hecho una fractura, esto tiene que doler. Pero si el paciente llega así aparentemente bien y dice, es que me duele la cabeza, por ejemplo, sí, a mí también, conforme he ido avanzando la mañana, los pacientes me han ido poniendo dolor de cabeza, todos tenemos dolores. Y me duele la espalda, me duele aquí la zona lumbar. Sí, a mí también. Estuve ayer trabajando en el jardín y tengo unas agujetas y tengo una lumbalgia. O sea, tendemos a minimizar. ¿Cómo objetivamos o cómo podemos averiguar qué hay de objetivo en ese dolor, qué hay de real en ese dolor? Pues a veces es complicado. Como digo, a veces es muy plausible, muy gráfico, muy claro. Y a veces incluso sorprendente, porque dice, usted no tiene que doler esto muchísimo. Y dice, pues no, la verdad que demasiado. Ojo, ¿cómo aguanta usted el dolor, ¿Cómo aguanta? Pues sí, me han dicho siempre que aguanto mucho el dolor, pero bueno, sí, pues lo llevo bien. Y ojo, entonces, como digo, el dolor como síntoma, pues es difícil de filiar. A veces, en ocasiones, no sabemos muy bien cuál es el origen. Clásicamente siempre hemos intentado distinguir entre un dolor orgánico, un dolor en el que encontramos un sustrato anatómico que puede justificarlo. Por ejemplo, pues hacemos una gastroscopia y vemos que tiene una úlcera gástrica. Pues esto debe doler. Pues ojo, a veces las úlceras gástricas el paciente las tiene y no se entera. A lo mejor las duodenales duelen más, o se le ha perforado, entonces ya sí, porque tiene un síndrome de un abdomen agudo, tiene una perforación intestinal y eso duele mucho, ¿no? La perforación de víscera hueca es un dolor muy fuerte, ¿no? Porque las vísceras, la vejiga urinaria, por ejemplo, pues claro, tiene muchas terminaciones nerviosas y cuando eso sufre una perforación, el dolor es muy intenso, igual que una diverticulitis perforada, etcétera, ¿no? O una apendicitis perforada. Cuando hay una perforación intestinal, pues es un dolor muy grande, el paciente tiene un abdomen agudo, pero como digo otras veces no es fácil encontrarlo. Entonces tenemos ese dolor orgánico en el que básicamente encontramos un sustrato que lo justifica. Viene uno, pues no sé, que le duele una mano
Dice, ¿y qué le ha pasado? Pues mire, es que me ha pasado un tractor por encima. Me ha pasado un tractor y traigo toda la mano hinchada. Pues sí, eso tiene pinta de doler. Ya lo creo, ya le digo yo. Lo que pasa es que, bueno, me han puesto así una morfina, un analgésico así muy fuerte y como que estoy medio tonta y parece como que no. Está ahí esa mano que le han puesto un analgésico muy potente y entonces ese dolor no es tanto el dolor. Hablaremos de ello, del tratamiento del dolor. Otras veces el dolor, como digo, no encontramos una causa aparentemente orgánica. Sospechamos que puede tener que ver con alguna irritación de nervios en los diabéticos o en una persona pues, que ha tenido, por ejemplo, pues, la neuralgia por herpes, por ejemplo, se irrita el nervio y entonces, bueno, a veces aparece previamente lo del sarpullido en la piel, las vesículas en la zona que está inervada por ese nervio, pues brota, ¿no? La culebrilla, y entonces eso duele. Pero a veces eso se cura, ¿verdad? Y queda la neuralgia posherpética, queda una irritación del nervio que duele durante semanas o meses, incluso después de haber curado, queda una zona, esa zona con hiperestesia, es que el roce ya de la camisa, es que en la espalda me pone fatal, o no encuentro postura yo en la que encuentre alivio. Y entonces, claro, encontramos que sí, que hay una irritabilidad nerviosa, aunque a lo mejor el sustrato orgánico no lo objetivamos, no lo vemos a las claras, sospechamos que puede ser una neuropatía o un dolor neuropático, parece que hay un pinzamiento en la columna vertebral, parece que la cola de caballo, o sea, los cables, los nervios que vienen desde la columna vertebral hacia las extremidades inferiores, pues parece que hay aquí uno que está apretado, esto puede ser una ciática, le tiene que doler, la pierna la llevo arrastrando. En esas circunstancias también suele haber déficit de sensibilidad y de motilidad, de fuerza, pierde uno fuerza y se queda como acorchada la zona. O sea que el dolor puede empezar siendo muy vivo, pero si la lesión progresa, termina desapareciendo. Pero termina desapareciendo porque ya los nervios están tan dañados que ni son capaces de transmitir el dolor, no lo llevan adelante. Con lo cual, pues es todavía peor. Cuando el paciente te dice, pues me dolía mucho, pero poco a poco parece que me está doliendo menos. Bueno, hay que pensar si aquella progresión hacia que va mejor no indica peor pronóstico, que la lesión sea más severa, ¿no? Porque ya, digamos, el daño neurológico es tan grande que ya ni siente, ¿no? Esa anestesia que se produce por lesión neurológica, por el nervio. Típicamente, pues siempre se decía, las anestesias más sonadas, pues así por enfermedades, pues era la de la lepra, ¿no? El paciente, la lepra, el bacilo de Hansen, que es un Mycobacterium lepre, es un Mycobacterium parecido de la misma familia, así que el bacilo de la tuberculosis, pues tiene un tropismo por los nervios y los daña, y de manera que altera la transmisión nerviosa, con lo cual un leproso, porque tenga una lepra evolucionada, pues tiene lesiones de lepra, que como decíamos en alguna otra clase, pues no sé, se pone la mano encima de un radiador incandescente, de una resistencia que está al rojo vivo, y simplemente se entera de que se está quemando porque parece que huele a quemado. Si me estoy quemando, que se me estoy quemando los dedos, qué raro. Claro, el que tiene sensibilidad pone la mano sobre un sitio caliente y enseguida, salta, ¿no? Pero el leproso, pues no, ha perdido esa sensibilidad por la afectación de la lepra, ¿no? Y como digo, la sensibilidad puede estar más o menos exacerbada. También hay dolores de origen psíquico, la gente que dice, me duele el alma, que sí que es importante que lo consideremos porque la prevalencia de este tipo de dolores va en aumento, sobre todo porque también están muy vinculados con la angustia vital. Es que entonces el paciente somatiza, no sé qué me duele, pero estoy muy a disgusto conmigo mismo por mis temores, por mis miedos, por mis preocupaciones, me preocupan los problemas de los demás, de mis allegados, de mi familia, y esto me genera un dolor que no sé explicar muy bien cómo, pero no me deja ni dormir, me incomoda, me hace encontrar mal los alimentos, no disfruto comiendo, no disfruto con nada, tengo mal humor, estoy con sensación de irritabilidad permanente, aunque no sé exactamente por qué. Entonces, como digo, el tipo de dolor que el paciente presenta es algo que los médicos en la consulta deberíamos explorar o preguntar,
Lo que pasa es que, como siempre, nos suele faltar tiempo, pero las características del dolor nos puede orientar sobre su naturaleza, su causa y también sobre sus posibles tratamientos. Vamos a verlo porque me parece que es bastante interesante que tengáis unas nociones de esto de la anamnesis, del qué exploración o qué interrogatorio le podemos hacer al paciente en orden a saber la naturaleza de su dolor. Pues sí, hemos abordado este tema del dolor porque ha habido mucha gente que ha preguntado, quería saber qué manejo se puede dar al dolor. Inicialmente, el paciente, como decíamos, que va a la consulta porque me duele, el manejo inicial, lógicamente, lo hace pues, el médico de atención primaria, el que lo recibe. Dice, pues muy bien, es un dolor así, pone un analgésico. Suele poner un analgésico, pues un analgésico, pues, paracetamol, o un antiinflamatorio si sospecha que hay una inflamación. Como veíamos en la clase sobre los dolores articulares, las artrosis o las artritis, pues las artrosis calman, les va mejor los analgésicos tipo paracetamol, mientras que si es una artritis, el paracetamol, como no tiene poder antiinflamatorio, suele hacer poco. Bueno, pues va probando diferentes analgésicos a ver si el dolor lo puede yugular. Pues mire, tengo migraña, pues mire, tómese este antimigrañoso, este antijaquecoso. Pues sí, este parece que me va bien. No me va del todo bien, pues subimos de potencia. Hay una escalera, una gradación de medidas analgésicas que los médicos solemos poner. Algunos médicos son más lanzados, que decir, pues no les duele en prenda utilizar analgésicos mayores. Y hay otros colegas que son un poquito timoratos frente al uso de analgésicos, vamos a decir, pues ya de un techo un poquito más alto. Hablamos de mórficos o estupefacientes, ¿no? No vaya a ser que el paciente se enganche, claro, pues si se engancha, uy, Dios mío, esto de las dependencias. Pero claro, a veces tenemos al paciente muy corto con medicación analgésica. Pues dice, pues me tomo lo máximo que me dan, por decir una marca conocida, Nolotil, pero ya más no, pues dicen que no, que ya lo demás es que es muy fuerte. Pero yo tengo dolor, pues si es un dolor orgánico y la analgesia de Nolotil no llega, pues habrá que recurrir a analgésicos más potentes, que también los hay, el tramadol, o ya los mórficos, buprenorfina, o fentanilo, los parches de fentanilo. Es que en Estados Unidos se engancha mucha gente, ya. Sí, vamos a ver, en todas las drogas hemos dicho, todos los fármacos tienen efectos beneficiosos y efectos secundarios. Entonces hay que ver hasta qué punto quiere uno... tiene necesidad de utilizar cada medicamento. Pero como digo, antes de llegar a la parte del tratamiento, sí es muy importante que los médicos hagamos una anamnesis, una recogida de datos, de ver qué tipo de dolor presenta el paciente. Claro, ¿desde cuándo presenta usted este problema? Es muy importante. Pues lo arrastro desde los últimos 26 años. Ya esto nos orienta que es un problema crónico, degenerativo normalmente, o sea que suele ir a más, que va a requerir, por tanto, dosis más potentes de analgesia y que a lo mejor tiene, como digo, una base degenerativa y que no presenta gravedad vital. Es decir, bueno, si usted tiene este dolor desde hace 26 años y no le ha matado, pues seguramente es un dolor que intentaremos aprender a manejarlo, pero que no parece grave de cara a su vida. Sí a su calidad de vida, por supuesto, que lo está afectando, pero no a su vida. Entonces hay que ver, dice, no, yo estaba perfectamente bien, pero es que desde hace 3 días tengo un dolor intenso, localizado en el culo. ¿Ya? ¿Y qué le ha pasado? Pues tengo ahí un bulto. Bueno, le exploras y tiene una trombosis hemorroidal, que eso duele mucho. Es un dolor agudo, porque las hemorroides se trombosan, se hinchan y duelen mucho, porque la zona es muy delicada. Pues es un dolor de alto techo. Ahí no suele valer analgésicos de primera elección, tenéis que aplicar analgésicos potentes, incluso a veces locales, porque están ahí, o incluso anestésicos sobre la zona, ¿no? Y por supuesto, una vez identificado el problema, si tiene fácil tratamiento, dice, mira, que tiene usted una trombosis hemorroidal, ya que estamos con ese ejemplo, pues habrá que sajarla, habrá que sacar el trombo para disminuir la tensión que hay aquí. Otro médico dice, nada, hombre, un poquito de cremas, aguantar un poco y con suerte en 7 días se ha secado solo. Bueno, pues está 7 días o 10 días pues en un sin vivir, con mucho dolor en la zona anal. Claro, no se atreve ni a ir a hacer de vientre porque es que duele muchísimo. Luego se estriñe y luego es peor, claro. Pero
Preguntar qué le duele, desde cuándo y las características de ese dolor, en qué momento del día se presenta. ¿Le despierta a usted por la noche ese dolor? Pues sí, sí me despierta. ¿Y dónde le? Pues mira, aquí en la boca del estómago, aquí en la entrada. Uy, es que tengo el cartelito. Vamos a quitar el cartelito, el rótulo, que si no, no se me ve. Aquí en la boca del estómago, un dolor que se me pone que me despierta por las noches. ¿Y eso qué significa? Pues orienta a que hay una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Le sube el ácido mientras está tumbado, le quema el esófago y es un dolor muy vivo. A veces transfixiante. Transfixiante significa como que la atraviesa de adelante a atrás, va desde adelante hasta la espalda. Y esto normalmente dice, pues es muy sugestivo de que tenga usted un dolor provocado por el reflujo ácido mientras está durmiendo, de un techo de una potencia relativamente alta, porque le despierta. O sea, no es un dolor de poca intensidad, un dolor que a uno le despierta por la noche mientras está dormido. Pues hombre, no es una pesadilla, es un dolor. Como si uno está durmiendo y llega alguien y le empieza a aporrear. Claro, se despierta. Uy, es un dolor real, pues están aporreando. ¿Qué narices? Entonces, no es que me estén haciendo caricias suaves, no, es de un techo alto, ¿no? Entonces, preguntar en qué momento del día aparece, en qué circunstancias. Pues me aparece cuando como, cuando tomo alcohol o cuando voy a correr. Cuando voy a correr me duele la rodilla. Amigo, está algo ahí en la rodilla que cuando la machaca, pues sí, tengo un desprendimiento de un cuerno de un cartílago ahí, del menisco y tal. Bueno, un ratón intraarticular, pues eso se explora. Dice, pues aquí es donde le duele y en estas circunstancias le duele. Otras veces es errático. Pues se presenta cuando quiere, sin venir a cuento. Por ejemplo, pues ya que estábamos en el tema del culete, del ano, pues hay gente que refiere proctalgia fugax. ¿Qué es proctalgia fugax? Proctalgia, proctos es culo, algias es dolor, que le duele el culo. Fugax es un término que significa fugaz, rápido, pero es un dolor muy vivo que a veces uno está medio descansando, a punto de dormirse, y se le presenta como un pinchazo ahí en la rabadilla, en la parte donde la espalda pierde su nombre, y ahí hay un dolor que sube por la espalda que es muy intenso, que a veces es por irritabilidad nerviosa. No hay un desencadenante claro de ese dolor, pero es de techo alto. Afortunadamente de poca duración, dura poco, se va pasando, pero uno va al médico y dice, no sé, me pasa esto precisamente por las noches. Seguramente me lo estoy contando a algunos, pues a mí me pasa tal, no sé qué, otros no, tal, no. Esos dolores de alto techo, de presentación brusca, de duración relativamente breve y que se van igual que han venido, eso tiene un término que utilizamos los médicos que en medicina para designar ese tipo de procesos se llama paroxístico. Paroxístico es eso, algo de presentación brusca, generalmente de techo alto, sin venir a cuento, de causa generalmente idiopática, o sea, no se sabe por qué, y que igual que viene se va. Entonces, paroxístico son, por ejemplo, pues no sé, cuando uno se le sube la bola por la noche, el gemelo. El gemelo es el gastrocnemio, es los músculos de la pantorrilla. Eso que está uno durmiendo y dice, ¡ay, que se me sube la bola! Una contracción, ¿verdad? Que duele mucho también. Pero que bueno, parece que se va pasando, pero se te sube, se te cabalgan los músculos, en fin. Es otro proceso, pero también duele y tiene esas características de paroxístico, ¿no? Entonces, claro, con distintas preguntas podemos saber desde cuándo le aparece el dolor, en qué circunstancias, cuál puede ser el desencadenante, qué irradiación tiene ese dolor, si está ahí fijo o se va hacia otro sitio, cuánto le dura, si toma alguna medicación para aliviarlo y le mejora o no, si ha tomado alguna y no le ha funcionado. Todas esas preguntas que le podemos hacer al paciente son útiles porque, claro, no tiene sentido a lo mejor un paciente que lleva 10 años con un dolor y que ha probado pues, numerosos analgésicos, que llega a tu consulta y dice, pues va a tomar usted un paracetamol. Dice, vamos a empezar de cero otra vez, porque es que por el paracetamol ya hemos pasado y no me ha hecho nada. Es muy importante historiar adecuadamente al paciente para saber qué tipo de medidas ha ido tomando para indagar sobre ese dolor. A veces se han hecho pruebas también, sobre todo de carácter orgánico,
para intentar averiguar ese dolor. Esos son estudios que se llaman electrofisiológicos. Vamos a dar una vuelta a este tipo de estudios porque tiene que ver con los cables que nos recorren, que son los nervios, que son los que mandan los estímulos y también los recogen, los que nos informan, los que en definitiva llevan la sensación de dolor al cerebro. ¿Qué es lo que duele? ¿El órgano o el cerebro? Vamos a ver ahora, es un pequeño debate interesante para saber dónde se sensa el dolor. Bien, cuando una persona refiere dolor, tenemos un problema. Tenemos delante un caso clínico que hay que averiguar qué tipo de dolor es. Por ejemplo, dice, pues me duele el ojo me duele. ¿Ya? Pues hay un dolor, pues la neuralgia del trigémino, por ejemplo, que es un dolor muy intenso, de alto techo, paroxístico, como decíamos en el apartado anterior, y de una intensidad tan grande que se han descrito casos de gente que incluso se quiere arrancar el globo ocular de lo que le duele, un dolor intenso, le están clavando ahí agujas, ¿no? Entonces, claro, al ser tan intenso, dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que duele? ¿Le duele el ojo realmente? Porque se está refiriendo al ojo. Y no es el ojo, son descargas que se producen en los ganglios sensitivos, sobre todo en el ganglio de Gasser, que es el que está ahí en la base del cráneo, que es el que lleva la sensibilidad o recoge la sensibilidad de la zona facial, de la zona de la cara, ¿no? Entonces, cuando hay descargas, que no sé muy bien la causa, pero parecían como pequeñas descargas epilépticas en el ganglio de Gasser, en el ganglio que lleva una de las ramas del nervio trigémino, las ramas del nervio trigémino, se llama trigémino porque tiene 3 ramas, ¿no? Claro, cuando hay una descarga muy fuerte, el dolor es muy intenso. Y el origen del dolor es neurológico, es neural, o sea, está en las neuronas. No es un dolor periférico, no es que me haya quemado, no es que me haya saltado un ascua al ojo. Si yo me quemo la mano, pues la sensibilidad de que me quemo va por la médula, llega al cerebro y dice, ¡ay, que me estoy quemando! Y apartas rápidamente, apartas con un reflejo, con un acto reflejo, la mano porque te estás quemando. Como hemos dicho, pues a los leprosos eso no le pasa porque el receptor sensitivo del dolor lo tienen atrofiado, o sea, no reciben esa sensación, con lo cual no les informan que se les está quemando la mano. Entonces, digamos que el dolor se siente en alguna parte generalmente periférica o visceral y tiene que llegar al cerebro. Por eso terminamos el apartado anterior diciendo, ¿qué es lo que siente el dolor? ¿El órgano o el cerebro? ¿Dónde tenemos noción de que nos duele? ¿Es un dolor en la mano? ¿Es en la cabeza? ¿Dónde se integra ese dolor? ¿Dónde tenemos conciencia de que nos duele? Pues bueno, vemos que en la parte periférica están los receptores sensitivos, generalmente las terminaciones nerviosas libres, o sea, pequeñas ramas de los nervios. Otras veces hay receptores especializados en ello para recibir determinadas sensaciones, en los corpúsculos de Pacini, en los corpúsculos de Meissner, en fin, órganos sensitivos de diferentes sensaciones. Pero son receptores. Luego, a través de los cables, de los nervios, va esa sensación y se integra en el cerebro y te dice, aquí está pasando algo. Es el cerebro el que siente ese dolor. Entonces, cuando se hacen indagaciones de la naturaleza del dolor o de qué tipo de remedio ponerle, a veces habéis oído hablar, muchos de vosotros, a lo mejor con dolores crónicos, sobre todo si está involucrado el aparato locomotor, es decir, alguna mano, o sea, los brazos, las piernas, suele hacerse electromiogramas. ¿Qué es un electromiograma? Pues son estudios electrofisiológicos para ver si los nervios conducen adecuadamente el estímulo nervioso, si los cables están bien, si no hay alteración en la transmisión nerviosa, si conducen adecuadamente el estímulo eléctrico, ¿no? de despolarización de membrana. Entonces se le pincha a veces en el brazo tal, y se ve en distintos puntos si la corriente eléctrica a través del nervio es correcta, o en la pierna, tal. Y a veces se observa y dice, pues no, el electromiograma es normal, parece que los cables conducen bien. O al revés, dice,
Estos cables no conducen adecuadamente, tienen una alteración sensitiva o motora, ¿no? O las dos cosas. Entonces, bueno, pues con esos estudios intentamos averiguar, por un lado, si el sistema, el aparato que está encargado de recoger la nocicepción, los receptores que detectan la noxa, los males, los daños, los dolores, conducen adecuadamente o no. A veces nos dan información valiosa, pero otras veces no. U otras veces nos dan información valiosa, es decir, sí, pues efectivamente esto está dañado, pero tampoco podemos hacer demasiado por remediarlo, porque dices, pues mira, no sabemos por qué, pero le duele. Y entonces, acabados los estudios, tanto electrofisiológicos, la exploración, la historia clínica, ¿veis cómo está corriendo esto que empezaba tapando tal? Pues es porque el sol está dando ahí, y entonces, pero ves, ya se va viendo, ¿veis? Cuestión de tiempo, el tiempo lo cura todo, como decían los en un cartel ahí en Andalucía, el tiempo lo cura todo, por eso tardamos tanto tiempo en verle, porque el tiempo lo cura todo. Bueno, aquí el tiempo va trasladando las cosas. Bueno, volvemos a donde estábamos, no nos disipemos. Entonces, después de que se han hecho los estudios electrofisiológicos pertinentes, o la exploración física, o, los lentes exploran, pues a ver si hay buenos reflejos, es decir, si el arco reflejo es adecuado o no, o está atrofiado, o están dañados, en definitiva, los nervios que conducen tanto la sensación como la respuesta motora. Y entonces dices, bueno, pues todos esos estudios los haces encaminados a poderle poner un apellido al dolor. Tiene usted un dolor neuropático, tiene usted un dolor de segunda motoneurona, tiene usted un dolor visceral, no sabemos qué tipo de dolor tiene, es idiopático, ya sabéis, idiopático, primario, esencial, criptogenético, significa todo lo mismo, que no tenemos ni idea. Un dolor que le viene y le va. Podemos etiquetarlo de paroxístico si se presenta así o asado, si es un dolor crónico, porque lleva mucho tiempo, más de 3-6 meses de evolución, entonces esto es un dolor crónico. Si es un dolor cólico, los dolores cólicos característicamente tienen una fase de elevación en intensidad, se elevan, luego se suele mantener una meseta más o menos larga y luego ya descienden. El dolor cólico, pues es el cólico nefrítico, el cólico biliar, los dolores cólicos de las contracciones del parto, por ejemplo, el útero también está afectado de lo mismo. Las mujeres que han dado a luz saben eso de que me aprieta, que me viene la contracción, y aguanta, y parece que va cediendo otra vez la contracción, y así. Cuando haces el registro cardiotocográfico, esto donde empiezas a ver cómo el niño va latiendo, acelerándose su corazón, su frecuencia cardíaca conforme llegan esas contracciones del útero, pues ves el dolor cólico de la contracción uterina. Luego ya les ponen la epidural, entonces ya no tienen dolor, ¿no? Pero siguen reflejándose ese aumento de dolor, ¿no? Bueno, pues el dolor, la naturaleza del dolor nos orienta mucho sobre qué tipo de tratamiento ponerle y saber un poquito el techo. Como hemos dicho al principio, lo del techo es muy subjetivo, es decir, que hay gente que es muy resistente al dolor y otros que son más quejicas. Como os he dicho, los médicos tendemos a pensar que el paciente por naturaleza siempre es un quejica por demás, es muy quejica, se queja demasiado, no aguanta nada. Y el paciente por contra siempre se presenta diciendo, oiga, que yo aguanto el dolor mucho más que otros, o sea, a mí cuando me duele de verdad, no como otros, que les duele por cualquier cosa. Yo tengo un techo de dolor, vamos, yo sé soportar el dolor, entonces a lo mejor le pincha, ¡ay, me ha pinchado! No sé, estoy haciendo una parodia, lógicamente, pero ya me entendéis que en esos extremos es difícil saber cuánto realmente le duele el dolor al paciente, pero es que hay un dolor que es el que más vemos ahora en nuestros días, por encima de ese dolor enigmático que es el dolor neuropático, del cual vamos a hablar luego a continuación, pues que es el dolor psíquico, que es el dolor emocional. Hemos hecho mención de él también. Me duele el alma. Gente que con su angustia vital por las situaciones de lo que estamos viviendo, lo que se ha vivido, el enfoque que ha hecho cada uno de su vida, pues eso también pasa factura y eso también va a la consulta. Y ahí es donde decimos, este paciente está somatizando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está intentando buscar una causa orgánica en un problema que es de índole psíquica. Está somatizando. Tiene un hijo enganchado a las drogas y entonces es que no puede comer.
y quiere que le mires el estómago porque no puede comer. Y la causa es que tiene un disgusto enorme porque tiene un problema muy serio en casa. Esto es un pan nuestro de cada día. Pero claro, vamos a ver que esas personas que están somatizando también pueden tener un problema orgánico adicional, porque tanto va al cántaro a la fuente, tanto se cronifica un problema, que al final sí que puede dar un problema orgánico tipo úlcera, ¿no? Por el estrés mantenido. Vamos a verlo porque las cosas se pueden confundir y hay que tener las antenas puestas. Decía Viktor Frankl, el psiquiatra que estuvo en los campos de concentración en Auschwitz, el que escribió El hombre en busca de sentido, lo dice en ese libro, si son 3 o 4 veces, pero aunque la cita me parece que es de Nietzsche, ¿no? Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Sí, hay circunstancias en las que la angustia es tan grande que uno pierde las ganas de vivir, le duele el alma. Entonces, sí nos encontramos cada vez más frecuentemente con pacientes de esta naturaleza en consulta, o bien porque tienen un proceso crónico, a veces degenerativo, y a veces no sabemos la causa. Están aumentando mucho, situaciones que le ponemos el adjetivo ese de nuestra ignorancia, de idiopático, tiene usted un proceso degenerativo neurológico, y no sabemos por qué. Anda, y encima no saben por qué. Qué listo, con lo listos que son los médicos y no tienen ni idea. Pues sí, es verdad, no tenemos ni idea. Os he repetido hasta la saciedad, hasta hacerme aburrido, que estamos ante una nueva forma de enfermar que no conocíamos. Se están produciendo alteraciones orgánicas en muchas personas a consecuencia de determinados productos. Pienso yo que es, no solo yo, cada vez lo piensa más gente, que es a consecuencia de la administración de determinados productos. De hecho, ya hay varias naciones que han pedido perdón, no sé si Australia, Canadá, por inyectar cosas que no se debía, a ver si las autoridades españolas hacen algo por el estilo. Entonces, claro, no me meto, cuidado. Entonces, sí, nos encontramos gente que tiene unos problemas orgánicos, estructurales, de deterioro neurológico, muscular, o que se manifiestan como fatiga, como cansancio crónico, como reacciones autoinmunes, esas reacciones autoinmunes a las que también acudimos porque es nuestro cajón desastre, ¿no? El sistema inmunológico se lo ha vuelto usted tonto. ¿Y qué habrá hecho usted para que se le vuelva tonto el sistema inmunológico? Vaya usted a saber qué puede haber alterado el sistema inmunológico para que respondan los cuerpos de esta manera. Bueno, pues tenemos pacientes que están muy fastidiados con mucho dolor, y no sabemos encontrar una causa al problema. Sí objetivamos que hay un deterioro progresivo en la evolución y no sabemos muy bien cómo frenarlo. Cualquier proceso doloroso o degenerativo, qué duda cabe que va a afectar en mayor o menor medida el estado de ánimo, hasta un dolor de muelas. Si uno tiene un dolor de muelas, que en principio no tiene por qué ser letal, no tiene por qué matarle, pero le está quitando mucha calidad de vida, pues llega un momento en que eso también psíquicamente le afecta. Claro que sí, me quita el sueño, o las preocupaciones mantenidas, como decíamos, de índole doméstica o familiar. Tengo un problema en casa por esto, por otro, este se pinchó, este no sé qué, este se sigue pinchando, este se droga, este no sé cuánto. Y entonces, como somos humanos, todo eso repercute sobre el ser humano, sobre la persona y sobre el organismo. Se me quitan las ganas de comer, me altera el sueño, no descanso bien. Es más, creo que tengo hasta palpitaciones, tengo fatiga, estoy cansado, veo la vida gris, me duele todo. Este es el término que tengo yo acuñado, que no es académico, digo, totalgia. El que le duele todo tiene totalgia, le duele todo. Bueno, precíseme un poco más. No, es que me duele todo, soy todo un dolor. Y entonces uno le resulta muy difícil indagar dónde está el origen de ese dolor, pero cuando uno tiene ese dolor generalizado, pues fibromialgia, ¿verdad? Esto es un síndrome de fatiga crónica, todas esas cosas que tengo sensibilidad química múltiple, todo eso me hace daño, ¿no? Sensibilidad olfativa, los olores, cualquier perfume, la luz excesiva,
Por supuesto, todo lo que están rociando por el ambiente, todo eso me genera, las ondas electromagnéticas, esto me genera mucho dolor, mucho malestar. Claro, son cuadros que a los médicos convencionales nos resultan desconcertantes. Primero porque no los hemos estudiado suficientemente en la carrera. Sí nos han hablado de ellos, pero como rarezas, como cosas raras. Bueno, siempre hay gente que presenta alguna alteración. Está dado vueltas que sí, con enfermedades perisomal que son muy frecuentes, o con problemas neurológicos o endocrinológicos raros o infrecuentes, el Addison, no sé qué, síndromes poliglandulares, eso, o pues eso, la insuficiencia pancreática exocrina. Este tipo de entidades raras sí las hemos estudiado en la carrera, nos han hablado de ellas. Lo que pasa es que siempre las consideramos como cosas muy excepcionales, muy marginales y que tampoco tenían muy buen tratamiento porque no habíamos indagado suficientemente al haber pocos casos. Claro, para poder establecer una terapia eficaz tienes que tener varios casos donde puedas comparar la eficacia de los diferentes tratamientos, pero cuando tienes pocos pacientes, dice, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, pues algunos dicen que han probado tal, otros cual, pero claro, al no haber demasiada casuística, demasiados casos, pues no hemos podido evaluar adecuadamente cuál es el mejor tratamiento. Bien, pues estos casos que habíamos estudiado, realmente infrecuentes, raros, poco habituales, no lo son tanto. Están siendo cada vez más frecuentes. La gente te consulta, ya te viene tengo sensibilidad química múltiple. ¿En qué apartado tengo que meter yo esto? Te surgen dudas de si le tienes que dar la mano o no le tienes que dar la mano, no vaya a ser que te hayas puesto colonia en la mano y entonces le generas un problema porque tiene reacciones alérgicas apenas toca químicos o no sé qué. Y bueno, y estas respuestas tan exacerbadas, tan exageradas, porque no deberían producirse frente a los estímulos que la mayor parte de la gente recibe. ¿A qué se deben? ¿Por qué suceden? ¿Hay algo alterado? Sí, seguramente sí. Y probablemente está mediado por el sistema inmunológico que está a la que salta con distintas situaciones que en condiciones normales no deberían producir irritación, no deberían producir respuesta inflamatoria. O sea que estamos viendo, sí, cada vez mayor número de gente que tiene estas cosas raras. Y cuando digo esto no estoy haciendo un menosprecio de ese tipo de pacientes, lo que digo es que son, para la mayor parte de los médicos, como habéis podido comprobar, los que tenéis algún caso de estos, desconcertantes. Desconcertante, y la primera actitud del médico es negarlo. No, esto cómo va a tener eso, no, eso no existe, eso no es eso. No, porque no puedes, porque no tenemos medios objetivos, medios físicos para objetivar ese daño, esa molestia. Simplemente el paciente dice, es que me está causando dolor de cabeza ese olor. Y uno dice, ¿qué olor? Pues no huele usted que hay como... No. A lo mejor llega otro, sí huele algo, pero vamos, no pasa nada porque huele un poco a ambientador que ha hecho. Uy, ambientador nada, eso es química, ya sabe usted, tiene ahí pero tan sensible usted que detecta ahí, sí, a mí me genera una toxicidad tremenda. Claro, yo no digo que estos pacientes no existan, claro que existen. Lo que digo es que qué difícil es hacer un enfoque adecuado en el diagnóstico y en la valoración del tratamiento. Por eso, sin disculparlo, justifico o entiendo la actitud de los colegas cuando frente a casos de estos dice, chico, pues no sé qué hacer con esto, lo más práctico para mí es decir, usted es un exagerado. No es así. Pero claro, nos sitúa ante, primero, que no vamos a hacer ningún enfoque terapéutico porque de entrada negamos que eso exista. Y claro, los pacientes dicen, pues a mí me duele o estoy cansado. Pues no sé qué le cansa a usted. No sé ese dolor, ese malestar, dónde le viene, porque las diferentes pruebas que hacemos le salen a usted muy bien. Salen todos los parámetros dentro de la normalidad, se estará usted quejando de vicio. A veces no, a veces incluso salen alterados por la proteína C reactiva, los leucocitos, o sea, algunas señales analíticas que nos indican, sí, aquí hay algo de inflamación, hay algo de respuesta del organismo, pero chico, no sé a qué.
no sé a qué. Y entonces es cuando ensayamos los diferentes tratamientos, cuando ponemos en marcha con más, bueno, ya que le duele, ya que hay algunas alteraciones por aquí, pues vamos a ir probando diferentes medidas analgésicas. Y vamos a hablar de ellas en el siguiente apartado porque, aunque son escalonadas, esas escaleras cada médico las sube con su paciente de una determinada manera, cada maestrillo tiene su librillo. Vamos a hablar de ello. Bien, en esta clase de dolor que empezábamos con la señal del sol que empezaba aquí tapando esto y se ha ido moviendo hacia acá, llegamos al tema de los remedios. Los remedios que empleamos, o sea, una vez que hemos historiado al paciente, hemos visto que, pues mire, no se le pasa con unos analgésicos convencionales, pues venga, vamos a subir un poquito de escala, vamos a darle pues analgésicos mayores o intermedios, pues ya no le vamos a dar el paracetamol, que es el más socorrido, a mí personalmente no me gusta especialmente, vamos a ir a los antiinflamatorios, pues los inhibidores de la COX-2, que esto no está de moda, ¿no? Más allá del ibuprofeno, ¿no? O las aspirinas, o el Voltaren, o el naproxeno. Estoy citando algunas marcas que me comentáis, ¿no? Pero otros ya se van a los inhibidores de la COX-2, de la ciclooxigenasa 2, o se van a fármacos parecidos a los mórficos, el tramadol, o se van pues a metamizol, las dipironas. No, que soy alérgico a dipirona, no me pueden dar eso, porque es otro problema. Muchas veces te encuentras que esta gente con dolores crónicos o con sensibilidad química múltiple o con una sensibilidad especial, pues es que además suelen añadir una historia curiosa de alergia. Dices, soy alérgico intolerante a todo. Dices, ¿y qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Agua bendita? No sé, ya no sabes qué darle porque dice, es que me dé lo que me dé me va a caer mal. Digo, pues empezamos mal. Casi mejor vaya por donde ha venido, ¿no? Y que encuentre tanta paz como deja. Porque también es un follón para el médico. El médico no sabe qué hacer frente a estos casos. Incluso algunos médicos están tan desconcertados que de alguna manera negocian con el paciente. Bueno, ¿y qué quiere usted que le haga? O sea, ¿qué propone usted? Pues a mí... Bueno, cuando el médico se desconcierta mucho con esto de los dolores, y además tiene una sospecha de que el paciente no es especialmente quejica, sino que se queja con motivo, pero digamos que le supera, le desborda, pues entonces lo que hace es remitirlo a lo que se llaman a las unidades del dolor. Unidades del dolor que generalmente nos suelen llevar o bien médicos de medicina interna, sobre todo anestesistas también, pues que son los que de alguna manera conocen el empleo o están más familiarizados con el empleo de analgésicos mayores. Analgésicos mayores ya son mórficos, ¿no? Los parches de fentanilo, que también muchos médicos de atención primaria los recetan, lo de buprenorfina, o ya recurren incluso a mórficos vía oral, al MST, pues claro, a lo mejor el paciente está en una situación de dolor crónico porque tenga algún proceso neoplásico terminal, o sea, está en casa, en tratamiento paliativo, pues tampoco hay que chalanear con el empleo de fármacos analgésicos de alto techo si hacen falta, por supuesto que sí. Entonces tiramos de analgésicos mórficos que luego pues van y te estreñen. Bueno, tienen efecto secundario de que estreñen, pueden dar náuseas. Entonces hay que utilizarlos en la medida que uno ve que son eficaces. Lo importante cuando uno aplica una medida, primeramente lo que tiene que evaluar es que son eficaces, que, oye, desde que tomo esto ya no me duele. Pues muy bien, hemos dado con el medicamento adecuado. De nada sirve que el paciente esté con la pauta que le hayamos puesto y dice, pues a mí me sigue doliendo. Pues eso es lo que hay, siga con ello porque eso es lo que hay. No, hombre, tendremos que modificar esa pauta y subir o cambiar o variar. A veces en los dolores neuropáticos pues hay que modular esa respuesta pues con el triptizol, amitriptilina, neurolépticos, que de alguna manera disminuyen el umbral de percepción en los nervios y hacen que muchos analgésicos que antes a lo mejor no funcionaban, al asociarlo con neurolépticos, a lo mejor sí que funcionan. Y empieza uno a notar, pues sí, desde que tomo estos dos, pues parece que ya no tengo tanto dolor, lo tengo más controlado. Pues mire, tome eso, ¿no? Hay que ajustar las dosis a la función y también a estar atento a los posibles efectos secundarios que puedan presentar los pacientes. A veces el dolor es muy localizado y los médicos lo que hacen ya en las unidades de dolor son bloqueos, es decir, pues inyectar sustancias en los nervios o en los ganglios que recogen esa sensibilidad y dice, pues aquí paramos la transmisión, aquí ponemos
un fármaco que hace que el impulso nervioso no suba, no vaya al cerebro, de manera que no lo note. Desaferentizamos al cerebro, le quitamos aferencias al cerebro, que no sienta. Pero a veces funciona y a veces no. O incluso tenemos pacientes con dolores que dicen, bueno, pues esto, si conseguimos una estimulación nerviosa de lo que son las neuronas inhibidoras que están al lado de las que registran el dolor, pues si estimulamos esas, pues conseguimos como adormecer a las que llevan el dolor, las entretenemos. Y entonces se ponen neuroestimuladores, se ponen aparatos eléctricos implantados, pues que hacen como una especie de marcapasos que van mandando impulsos nerviosos a la zona, ¿no?, donde duele o donde se intenta bloquear, ¿no? O se emplean bombas de infusión, se ponen un cóctel de buprenorfina, tal, que va progresivamente dosificando de forma crónica ese analgésico potente, mórfico, al sitio donde duele, o generalmente o a la médula espinal. Se pone, pues ahí se desaferentiza de estímulos nerviosos, pues todo lo que es la columna vertebral, de manera que no llegan estímulos nerviosos al cerebro. Y uno puede pensar y dice, bueno, pues ya con esto todos los dolores pueden ser controlados. Sí, la inmensa mayoría de los dolores sí, porque claro, estamos actuando directamente sobre los cables que llevan la información nerviosa desde la zona periférica hasta el cerebro. Estamos actuando sobre los cables, o sea, estamos llegando al máximo. Pues no, hay pacientes que ni siquiera con esas medidas logramos que esté satisfecho diciendo que ya no tiene dolor. Siguen teniendo dolor, lo cual es mucho más desconcertante. Claro, está usted siendo tratado por la unidad del dolor y no sabemos por qué le está doliendo. Porque estos son los que más saben, son los que aplican los fármacos más potentes, hacen bloqueos, ponen neuroestimuladores. A veces, pues, tiene una irritabilidad nerviosa generalizada. Lo estamos viendo a veces también en el caso de esto de gente como efecto secundario de ciertos pinchazos, ¿no? Tiene una sensibilidad generalizada. Se ha visto en algunos casos, por ejemplo, pues que el empleo de capsaicina que es el picante de la cayena y de todos los productos estos que tienen picante, las guindillas, ¿no?, chaplote y de estas cosas que son picantes muy fuertes que utilizan más en México, ¿no? Pues todos esos fármacos derivados de la capsaicina son sustancias irritantes que disminuyen o atenúan el dolor localizado. Por ejemplo, en el miembro fantasma, a veces, pues eso, cuando a una persona le duele una mano y se la cortan, pues es sorprendente porque a veces con la mano cortada el paciente sigue diciendo, pues a mí me duele la mano, pero si ya no tienes mano. Sí, pero el cerebro sigue registrando la mano que te falta. Y las terminaciones nerviosas que quedan en el muñón te dicen, me están picando los dedos. Claro, tú intentas rascarte los dedos de una mano que no tienes y sin embargo en la cabeza te pide, dice, me tengo que rascar los dedos porque me están picando. Y eso se llama el miembro fantasma, porque en la cabeza sigue estando la mano que falta. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Me rasco los dedos? No. ¿Me rasco el cerebro donde se integra? No. Entonces, a veces la aplicación de pomadas de capsaicina produce una irritación local de los nervios por absorción del picante que distrae a la cabeza. Esto es la técnica que llamaba Juan Tamariz el misdirection, con su inglés macarrónico habla de misdirection, que cuando haces un truco de magia siempre tienes que llamar la atención sobre miren aquí, mientras con esta mano estoy haciendo cualquier otra cosa. Pues a las neuronas a veces dicen, bueno, te voy a irritar por esta zona y mientras te olvidas de que tienes que llevar la sensibilidad dolorosa. O dice, bueno, pues mire, me duele la cabeza hasta que cojo un martillo, te doy un martillazo en el dedo gordo del pie, ¡ay! Y se te pasa el dolor de cabeza. No es que se te pase, es que le generas un dolor más fuerte, una sensación más fuerte en el dedo gordo del pie, de manera que el dolor de cabeza pasa a un segundo plano. O tercer plano, se olvida. ¿Hasta qué? Hasta que de alguna manera no deja de dolerte el pie o dejas de estar preocupado por el pie. Entonces, como vemos, hay diferentes técnicas que a veces superan la capacidad, la eficacia con el empleo del arsenal más fuerte
que pueden disponer las unidades de dolor, como digo, bloqueos, neuroestimuladores, y aún así el paciente se queja de dolor, dice, pues ya no sé qué hacerle. Bueno, pues a lo mejor hay que ver cómo anda la serotonina, cómo anda el estado de ánimo, cómo anda el alma, porque claro, se han empleado, sí, neuroestimuladores, lírica, pregabalina, todos esos neuroestimuladores, topiramato, se emplean con mucha frecuencia para intentar balancear o distraer o disminuir la irritabilidad de los nervios para que lleven menos estímulos al cerebro. Se emplean junto con analgésicos, con neurolépticos, vale, pero a veces, como digo, ni aún así se consigue que el paciente, es un caso muy raro, muy infrecuentes afortunadamente, pero aún así encontramos pacientes que siguen diciendo, pues a mí me duele. ¿Qué le duele al que hemos llegado hasta ese punto? Vamos a verlo. Final de clase. Bien, veníamos apuntando que esto del dolor es el síntoma más frecuente que se luce en las consultas de medicina. Y va en aumento, sobre todo esos dolores desconcertantes para los médicos, porque cada uno en su nivel pues aplica los analgésicos a los que está acostumbrado a utilizar y le van bien a la mayoría de los pacientes que ve, pero siempre hay algunos que no quedan satisfechos, lo tienen que remitir a otro escalón, a la unidad de dolor, emplean pues eso, técnicas muy avanzadas, bloqueos, ganglionares, radiculares, infiltración de corticoides o infiltración de anestésicos locales, destrucción de nervios, destrucción de ganglios. Dice, mira, pues todo lo destruimos con alcohol, hacemos enolización de esto para que no le duela. Pues lo ha hecho usted, pero a mí me sigue doliendo. Joder, pues ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, porque claro, el paciente se sigue quejando de dolor y el médico que ha hecho todo lo que sabe dice, no puede ser que le siga doliendo. Usted me está engañando, aquí hay algo. Pues a veces lo que hay es sí, un cierto hastío por la vida. Me duele el alma. Tengo un problema crónico que no está consiguiendo una solución muy satisfactoria. Y eso repercute en mi estado de ánimo. Como decíamos al principio de la clase, el dolor no es objetivable. ¿Cómo se pueden comparar los dolores? Decía en el Antiguo Testamento, mirad y ver si hay dolor comparable a mi dolor. Es una queja también, pues eso, es decir, ¿cuál es el mayor dolor que se puede sufrir? ¿Un cólico nefrítico, un parto, una perforación de víscera hueca, una quemadura extensa? ¿Cuál es el mayor dolor que se puede sufrir? Volvemos a lo del principio, depende de la capacidad de aguante de cada uno. Es la vuelta a lo subjetivo, ¿no? Y a esos dolores desconcertantes, ¿no? A veces vemos gente que debería estar en un grito y no lo está, quizá ha encontrado un porqué para vivir o una razón para su dolor. Aquí entroncamos con la parte espiritual, ¿no? Que claro, como falla mucha parte espiritual en nuestro mundo, pues mucha gente no le ve sentido al dolor. Claro, es que el dolor, ¿qué me está usted diciendo? Es que no es agradable, no es una sensación que mole. O sea, eso de resignarse al dolor, esa cosa tan cristiana de resignarse, a mí no me sale. Yo, si puedo, lo evito, lógicamente. Pero, ¿qué hago con el dolor que no puedo no soportar? ¿Qué hago con ese dolor? Pues me desespero. Yo siempre suelo hacer caso del paciente cuando me dice que le duele. Siempre. Pero también le transmito las limitaciones que la ciencia médica tiene para hacer frente de forma eficaz a todos los dolores. Digo, mire, la mayor parte de los dolores tenemos una farmacopea estupenda para calmarlos. Eso de morirse entre gritos, cuando eso sucede, alguien no está haciendo bien las cosas, porque existen medicamentos muy potentes, incluso la anestesia, pues, que permite que los pacientes estén dormidos y no les duela, ¿no? Pero sí que es bueno poner al paciente delante los límites que la ciencia tiene, pero junto a ponerle delante los límites, poner nosotros también los medios, no quedarnos cortitos, diciendo, no, esto, si no vale un paracetamol se toma 2 o 3, ya está. No, hombre, no seas tan racano.
tira hacia analgésicos más fuertes. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya te sacan de tu zona de confort, me hablo del médico, en cuanto al manejo de analgésicos, tienes dos opciones: o lo remites a un escalón superior que tenga más familiaridad con determinados medicamentos que son más potentes, o simplemente dices al paciente: usted no, esto no le duele, esto no es verdad, váyase. Pero es que incluso, como digo, llega el paciente a las unidades de dolor y no se le encuentra a veces resultado satisfactorio. Dice: no, parece que el paciente está más drogado, se le ve más atontado, porque el cóctel de fármacos que le dan le mantiene como drogado. Pero ni está consciente y además no se ve que esté a gusto, no está bien. Porque a lo mejor, insisto, como decíamos al principio, le duele el alma, ¿no? Yo decía, me lo decía, bueno, una persona que venía a la consulta el otro día, que a él lo que más le dolía era la ingratitud. Digo, pues va a tener difícil, porque aquí pastillas para la ingratitud no tenemos. Ingratitud corre a ríos sueltos por la vida, ¿no? Y entonces dice: sí, es que me duele la ingratitud cuando haces algo por las personas y las personas te lo devuelven así de mal. Digo, bueno, y yo, como esta persona sé que reza, pues le decía: pues mira, a Jesucristo la ingratitud, mira lo que vino y fíjate cómo le pagaron. O sea, que decir que esto de la ingratitud no lo hemos inventado ahora, esto está inventado desde... Y además forma parte de la humanidad, es el carácter del ser humano. Y eso duele, claro que duele. Es que yo me porto bien y a mí no me corresponden. Bueno, ¿y qué pastillas tenemos para eso? ¿Tenemos alguna medicación? ¿Le hago un bloqueo? ¿O le mando un sicario al que ha sido ingrato con usted? ¿Cuál es la solución al problema? Entonces, el enfoque de los dolores, que es a lo que voy con esta anécdota, también tiene un cierto manejo psicológico. Es decir, es, por supuesto, farmacológico, ya lo hemos ido viendo, pero también hay que hacer ver al paciente que determinados dolores que padecemos son consecuencia de la vida misma. O sea, aspirar a tener una vida sin dolor puede estar muy bien en algunos aspectos, pero el dolor nos hace tomar contacto con la realidad. Estamos vivos mientras nos duele. Como decía el poeta: no quiero que te vayas, dolor, última forma de amar. Me estoy sintiendo vivir cuando me dueles. No en ti, ni aquí, más lejos. En fin, continúa el poema, ¿no? Pero el notar que algo duele quiere decir que ahí está. Eso es importante. Como decíamos, no podemos ser un leproso generalizado que no nos duele nada, ¿eh? Es decir, tenemos una anestesia total. Soy indiferente al sufrimiento de los demás. Vivo en la más completa ausencia de dolor. No es bueno. No es bueno, porque el dolor nos mantiene en relación con los demás. Nos hace apreciar los momentos buenos. Con esto no estoy haciendo una apología de se aguanten los dolores de la gente, ni mucho menos. Hemos hablado de que hay que ponerle remedio si se puede. Pero sí es cierto que conviene decirle a la gente que el dolor tiene una cierta función de relación social, nos lleva a la comprensión y al compadecimiento del que sufre. Cuando uno sufre, es capaz de entender el sufrimiento de los demás. Si no sufre, no. Entonces, nos hace humanos, en definitiva. Es algo inherente al ser humano. Son momentos en los que aspiramos a que no sean crónicos, que se vayan modificando con la vida. Igual que empezó la mancha aquí en esto del Venecian Gris, se ha ido, no era mancha, era exceso de luz, por eso salía. No era una mancha blanca, era exceso de luz. Bueno, pues ¿veis? Va pasando, y cuando va pasando el tiempo, muchos dolores a lo mejor cobran sentido. Insisto, debemos poner los medios que la ciencia nos pone a nuestra disposición para intentar quitarlos. La inmensa mayoría de los dolores, hasta ahora, se podían paliar eficazmente con los analgésicos de distinta gama, o con los remedios de alta gama que teníamos. Es cierto también que de un tiempo a esta parte están aumentando porcentualmente los casos de dolores inexplicables y refractarios a los tratamientos que aplicábamos antes. Eso también es cierto. Pero a la par que seguimos investigando cómo mitigar estos dolores, yo creo que es bueno que al hilo del final de esta clase levantemos la reflexión de el sentido del dolor, del sufrimiento, para la comprensión del resto de los humanos.
porque si nos duele, podemos entender mejor el dolor de los demás. Y eso es lo que puede hacer que prestemos más atención a sus necesidades cuando los tenemos alrededor. Nos vuelve más humanos. Insisto, nadie saca la idea de que, y a mí me gusta fomentar que la gente sufra, no, nada más lejos de la realidad, pero que en aquellos padecimientos, en aquellos sufrimientos en los que uno no pueda encontrar una respuesta 100% eficaz, que se pregunte también qué estoy haciendo yo intelectualmente, desde el punto de vista cognitivo, para encajar mi dolor dentro de mi existencia, porque a lo mejor tiene un sentido y hay que buscarlo. Hay que buscar por qué tengo este padecimiento que no encuentro yo una manera de calmarlo. Pero la gente tiende a pensar, pues ¿qué he hecho yo para merecerlo si yo soy bueno? Pues todos somos buenos. ¿Qué hemos hecho para merecer nuestros dolores? Pues cada cual que indague un poquillo. Que está fuera de los límites de esta clase, porque esta clase intenta ser medio médica, ¿no? Pero como decía Michael Ende, eso del dolor que no se explica es otra historia que será contada en otra ocasión. Venga, nos vamos. Hasta luego.